La vida es difícil, pero tenemos a un gran y muy bueno Dios. El capítulo 18 es especial porque Moisés ha sido llamado por Dios y su llamado es muy alto. Llamar a 4.5 millones de personas a salir de Egipto, a creerle a Dios. Y Dios ha usado a Moisés para que todo lo que él se hace pueda ser para la gloria de Dios. Pero ¿sabe una de las cosas? El ministerio, el obedecer a Dios en el llamado que Dios da a ciertos hombres, tiene un costo. Y muchas veces ese costo es muy alto. Me llama la atención porque tomen en cuenta que la esposa de Moisés no es de ninguna de las tribus de Israel. La esposa de Moisés, Séfora, es una mujer gentil. Y Moisés tiene dos hijos, Gersón y Eliezer. Gersón, forastero; Eliezer, Dios conmigo. Es lo que significa. Todo lo que Moisés hace en su vida y lo que permitió Dios en Moisés hacer, todo es profético de lo que sucederá con Israel. Todo, completamente. La esposa gentil, una iglesia gentil de Cristo. Dos hijos. Y es especial de lo que podemos ver en ello. Porque los dos hijos, igual Israel, todo Israel se dividiría en dos grupos. Israel, el norte y el sur, a través de su propio pecado. Todo esto es sobre Israel. Así que pero en el capítulo 18 vamos a ver una grande reunión familiar. Dios le da una segunda oportunidad de volver con su familia. Y me alegra porque Dios es un Dios de segundas oportunidades, ¿amén? ¿Cuántos a lo mejor de los que están aquí se han equivocado o nos hemos equivocado a lo mejor una o dos veces en ciertas circunstancias? Otros se han equivocado a lo mejor en su vida y una, dos, tres veces. Sin embargo, Dios es un Dios de oportunidades. Es un Dios de oportunidades. Y el llamado de Dios para Moisés tuvo un costo, y lamentablemente el costo también lo llevaron su familia, sus hijos. Los que más cercanos estaban a él. Vean el versículo 1, si tienen ahí o pueden escucharlo, ¿sí? Si lo traen en su celular, pónganlo en modo no molestar, y así no básicamente no van a recibir ningún mensaje ni nada, pero van a poder ver la palabra de Dios. Voy a leerlos, si no lo pueden ver ahí. El capítulo 18, versículo 1 al 12 dice: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos de la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo, tu suegro, Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó
y se preguntaron el uno al otro cómo estaban. Y vinieron a la tienda, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino, y cómo lo había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque los que se ensorbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Cada uno de nosotros, igual que Israel, emprendió un viaje hacia la tierra prometida. Cada uno de nosotros hemos emprendido un viaje hacia la tierra prometida, el cielo, amén. Cada uno de nosotros. Y a través de las lecciones de la vida que Dios le dio a Israel, pero también las lecciones que Dios nos permite pasar, ya sea que lo hagamos voluntariamente o seamos forzados a vivirlo por las circunstancias de la vida o de nuestras propias decisiones o descuidos. Hemos aprendido, igual que Israel, a cantar cuando vemos victorias de Dios. Abrirse caminos donde no los hay. Igual que Moisés, cuando levantaba sus manos hacia Dios para poder tener la victoria sobre Amalek, hemos aprendido a traer nuestras necesidades a Dios. Amén. Si alguien quiere, y muchos de los pastores, de los líderes, buscan una parte en la Escritura donde puedan hacer un tema sobre liderazgo, el capítulo 18 sería excelente para poder hablar sobre liderazgo. Y lo vamos a ver aquí. Pero vamos a darnos cuenta de que Israel, el peor problema de Israel, no es que han salido de Egipto y que han sido rescatados. Lo más maravilloso es que han sido rescatados, pero algo especial de Israel es que Dios, que los ha sacado de Egipto, Dios está tratando para poder sacar a Egipto de ellos. Creo que el problema más grande de nosotros que sabemos a dónde vamos, amén. Sabemos a dónde vamos. El problema más grande es que el mundo está tan arraigado en nuestros corazones que es difícil sacar ciertas cosas y poder entender de que el lugar donde vamos no es comparable en lo más mínimo con lo más grande que existe acá. Lo más mínimo de allá no es comparable con lo más grande de este mundo, hermanos. Les decía, hablaba con Sheridan 2 veces, 3 veces por semana. Estoy orando por ti, estoy orando por la iglesia. Y una de las cosas que pude entender y ver en su vida es que era un hombre que siempre se dedicó a hablarles a otros de Cristo Jesús. No paraba de hablar de Cristo Jesús. No paraba de interceder por otros. Y él decía algo muy claro: sé a dónde voy. Y yo creo que cada uno de nosotros sabemos a dónde vamos, amén. Sabemos en qué lugar terminaremos. Con Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador.
Vemos a un hombre que salió con rumbo hacia donde Dios lo llamaba, pero salió con dolor en su alma, hermanos. Que salió con rumbo a Egipto, a hablarle a una gran nación de la libertad que Dios quería para ellos. Y si recuerdan en los capítulos anteriores, cuando iba junto con su esposa, junto con sus hijos, junto con su hijo en ese entonces era Gersón, no lo había circuncidado, y Dios lo tira contra el piso y casi va a matar a Moisés. ¿Por qué? Porque había sido negligente al no circuncidar a su hijo. A tal grado de que su esposa toma aquella piedra afilada y corta el prepucio de su hijo y lo avienta a los pies de Moisés y dice: esposo de sangre me eres. Y de ahí se separan por un año. Así que el capítulo 18 es algo hermoso porque ahora vemos una reunión de Moisés con su familia. Ciertamente, les decía, el llamado tiene un costo. Todos pudieran ver en Moisés al hombre que Dios usaba, al hombre que Dios usó para poder hablarle de la libertad que había a través de ese cordero y de la sangre. Yo creo que Moisés, cuando estaba allí proclamando la libertad que había en Dios a través del cordero, yo creo que miraba a los hijos jugando con los padres, a sus hijos jugando allá afuera de la tienda. Y yo creo que él deseaba eso. Miraba a lo mejor al esposo tomando en esa cazuela un poco de maná y llevándolo a la tienda con su esposa. Y mientras que ellos reían, él lloraba. Porque solamente los que han sido llamados pueden ver el costo de haber sido llamados por Dios. Algo que los demás no pueden vivir. Ahora, vean escuchen el versículo 3 y 4. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después de que él la envió, y a sus 2 hijos, y los trajo al lado de Moisés. Así que ahí está el suegro y le dice: aquí está tu esposa y tus hijos. Es 1 año y semanas desde que salieron de Egipto. Están para entrar en la tierra prometida. Moisés por fin puede abrazar a su esposa. Y me imagino los abrazos se multiplicaron, las risas y quizá también los lloros. Porque el llamado tiene un costo, ¿amén? Tiene un costo para los que hemos sido llamados a llevar a otras personas más cerca de Cristo y a creerle a Cristo Jesús. Y si recuerdan cuando Séfora circuncidó a su hijo y aventó el prepucio para Moisés y le dijo: esposo de sangre me eres. Para los judíos hoy en día, Jesucristo es el esposo de sangre. Y los judíos hasta hoy en día, año 2026, no pueden concebir tal afirmación de que Cristo sea el Mesías que Dios envió, el Dios en la carne, un esposo de sangre. De hecho, para ellos es una abominación
que alguien muriera en una cruz. Para nosotros es un esposo de sangre, amén. Él nos ha salvado con su sangre preciosa y ha puesto su sangre sobre nuestras vidas y ha borrado todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque para los judíos ellos querían un rey que destruyera a los romanos, que cumpliera sus expectativas que ellos tenían como pueblo de Dios. Pero también, así como Moisés tomó esa esposa gentil, Jesucristo también tomó una iglesia gentil. Una iglesia gentil. Cuando Israel dijo no, ahí al pie de la cruz estaban dos hombres gentiles, un centurión y un joven llamado Marcos o Juan Marcos. Y el centurión dijo, ciertamente este es el Hijo de Dios. Y verdaderamente, los que nos hablaron de Cristo Jesús, podemos decir lo siguiente: ciertamente Cristo es el Hijo de Dios y ahora nuestro Salvador, amén. Ahora nuestro Salvador. Pero también estos dos hijos representaban proféticamente la división que habría en Israel. Y escuche lo siguiente y ponga atención. Israel está en la frontera para entrar en la tierra prometida. Todo un año quejándose. Todo un año. Y un año no es suficiente. Todavía necesitarán 40 años más quejándose, a pesar de que ya son salvos. A pesar de que ahora ya van hacia la tierra prometida. Hermanos, levante la mano el que tiene 40 años como cristiano. Levante la mano. ¿30 años? ¿40 años? ¿30 años? 30 años, de 30 años para abajo, de 40 años para 30. Los de 20 años. ¿De 15 años para abajo? Levanten la mano. Los que tienen de 10 años para abajo. ¿De 5 años para abajo? Los que tienen un año. ¿Por qué les pregunto esto? ¿Qué nos ha impedido como hijos de Dios crecer en cuanto a las circunstancias que hay en la vida? ¿Qué nos ha impedido ver y llevar el rumbo que Dios, en el cual Dios nos está llevando? Para el pueblo de Israel ya no eran esclavos. Y sin embargo, tomen en cuenta que Israel no tenía este libro que nosotros tenemos. Ni siquiera se ha escrito el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Moisés tiene que escuchar de Dios y él decirles al pueblo de Dios lo que Dios quiere para ellos. Pero nosotros tenemos el privilegio de que hemos sido salvos al creer en Cristo Jesús. Amén. Y nosotros tenemos todo el consejo de la palabra de Dios completo. Así que aún como iglesia tenemos menos excusa que el pueblo de Israel para poder decir qué difícil es la vida. Por eso le puse el mensaje: qué difícil la vida, pero qué bueno es Dios. Amén. Qué bueno es Dios. Así como Israel rechazaría la palabra que Dios le dio a través de Moisés de entrar en la tierra prometida, y Dios les va a decir: de vuelta al desierto por 40 años.
Muchos años después, Jesucristo vendría. 30 años sería un testimonio de el Dios en la carne entre ellos. Y por 40 años serían echados de Israel. Hasta hoy en día, las 12 tribus de Israel están fuera de Israel. Unos cuantos están solamente en Israel, porque no creyeron a Dios, porque no creyeron al Dios en la carne. Vean el versículo, o escuchen el versículo 5. Vino a Moisés, Jetro vino a Moisés, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Cuando lleguen a sus casas, lo subrayan. Ahorita no pueden porque no ven. Pero cuando lleguen a sus casas, lo subrayan. Lo trae a su esposa junto al monte de ¿quién? Qué interesante lo que hace Dios. Los detalles que deja Dios. Porque ahora trae a su esposa, a Moisés, junto al monte de Dios, a que pueda haber esa intimidad de matrimonio y de familia entre ellos. Y algo maravilloso y especial que pasa aquí. ¿Recuerdan quién estaba una vez más en el monte de Dios, en el Calvario? Y ahí en el Calvario, levanten la mano todas las que son mamás. Y las que no son, un día a lo mejor se casarán y serán mamás. O van a ser mamás. Van a ser mamás. Pero cuando el niño nace, viene en esa bolsa de agua y sale con sangre y ¿qué? Agua. Y ahí está Jesús en el crucificado. Y cuando clavan aquella lado en su costado, espada en su costado, sale agua y sangre. Donde nacía la iglesia de Cristo Jesús. Usted y yo. Ahora, una vez más, donde la iglesia gentil nacía, lo cual hasta hoy en día no han podido concebir y entender los judíos allá en ese pedacito de tierra que se están peleando. Y que están luchando. Porque no pueden concebir a un Jesús que murió. Pero los gentiles sí hemos podido ver a Cristo Jesús, amén. Hemos podido ver a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, como nuestro Mesías. Una vez más, en Zacarías capítulo 13 y 14 nos dice mucho lo que va a suceder en el monte de Dios. Zacarías 14 dice que el Señor Jesucristo pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Y el mar muerto ya no será mar muerto, tendrá salida hacia el mar rojo. Y habrá mucha vida en ese lugar, geográficamente cambiará. Allí en ese monte del Señor. Y los que no conocen, que son de las tribus de Israel, que no conocen a Jesucristo como el Mesías, como nosotros hemos conocido al Mesías como gentiles, van a reconocer que Jesucristo era el Mesías que ellos mismos rechazaron. Zacarías capítulo 13, versículo 6, dice que los judíos que en ese tiempo, o los israelitas que en ese tiempo estén ahí, le preguntarán y le dirán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y Jesús les va a responder y les va a decir, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y Pablo dice en Romanos 11 que todo Israel, y luego dice, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apacentará a Jacob. Así que algo especial que vemos. ¿Cómo se van a dar cuenta?
Hoy en día, uno de los lugares que persigue más cristianos no es Siria, ni es Jordania, ni el Líbano, ni siquiera Irán. Hoy en día, uno de los países que persigue a los cristianos más es Israel, es el gobierno de Israel. Es el que está cerrando más iglesias. Pero un día van a poder ver y decir, sí era lo que los gentiles nos decían. Sí era el Mesías. Señor, perdón. Y entonces serán salvos. Gloria a Dios que Cristo vino a ser nuestro libertador. Amén. Vino a apacentarnos con su palabra como un buen pastor y como el buen pastor de nuestras vidas. ¿Saben una de las cosas? Todos, ahorita les decía, algunos tienen a lo mejor más de 40 años como cristianos, otros 30, otros 20, otros a lo mejor 10, a lo mejor unos, a lo mejor meses o semanas. Pero cuando recién nos convertimos, ¿no es cierto que queríamos ir a todas las reuniones que hubiera? Reuniones, conferencias, confraternidades. Yo en lo personal, como un joven novato en la fe, quería ir a todos esos lugares para ser un joven de Dios. ¿Cómo ser un joven de Dios? ¿Cómo ser un mejor joven de Dios? ¿Cómo en un futuro tener una familia exitosa? ¿Cómo ser un líder de excelencia o un padre efectivo? Pero, entre más viejo, entre más años van avanzando en mi vida, me estoy dando cuenta que los seminarios, los cuales son buenos, los retiros, los cuales son buenos, a mí en lo personal solamente me hicieron pensar que eran mis fuerzas y mis habilidades y lo que yo iba logrando y lo que yo le mostraba a los demás que era mejor. Simplemente por guardar más cosas que los demás. Ahorita cantábamos un canto, el último canto. ¿Sublime qué? Ninguno de los que estamos aquí, escuchen esto, ninguno de los que estamos aquí es mejor que nadie. Yo no soy mejor que nadie, ni ustedes son mejores que nadie de los que estamos aquí. Ante Cristo somos igual, amén. Cada uno de nosotros puede confiar en Dios o no confiar en Dios, pero creo esto, que cuando la iglesia de Cristo Jesús falla en dejar de voltear a ver hacia dónde vamos, cualquier pequeño detalle, por muy pequeño que sea, lo vamos a hacer lo más grande en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos vamos a estar discutiendo por cosas que en realidad no son relevantes. Y el pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida. El pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida. Y cuando iban hacia la tierra prometida, ¿qué iban haciendo? Quejándose, murmurando, incluso trayendo todas las necesidades a Moisés. Algo que nos dice la palabra de Dios en Jesucristo nos da esta palabra para evitar que seamos legalistas. Hermano, usted no es mejor que los demás. No importa que sepa toda la Escritura. Simplemente por la gracia de Dios somos lo que somos. El Señor Jesucristo dijo, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia y todas las cosas. En otras palabras, todas las cosas trabajarán. ¿Pero qué debemos de buscar primero? Pero cuando no buscamos el reino de Dios, que es primero,
entonces sucede algo. Los pequeños problemas nos impiden seguir con gozo nuestro caminar en esa vida. Les decía sobre Sheridan, me tocó hablar con él antes de que saliera al hospital. Y me dijo, posiblemente ya no salga de esta operación. Creo que no salgo. Sigue predicando a Cristo, sigue haciéndolo, sigue haciendo tu trabajo como Dios te lo... Sigue creyéndole a Cristo Jesús. Como un padre le dice a cualquier hijo, amén. Sigan creyendo en Cristo Jesús. Los jóvenes que le dicen que no caminan con el Señor, es el tiempo de caminar con Cristo Jesús. El Señor no necesita eso. Si Dios es primero, las cosas en su vida van a trabajar. De lo contrario, nos volvemos legalistas, pensando que es lo que yo hago, lo que me permite estar delante del Señor, cuando fue lo que Él hizo en la cruz de Calvario, lo que me permite estar delante de Dios. Amén. El versículo 13 en adelante del capítulo 18, ahora habla sobre liderazgo. Muchos de los pastores, líderes de las iglesias usan esta escritura para poder mostrar el liderazgo. Pero vamos a ver que no es el todo. Las cosas no se solucionaron. ¿Por qué? Porque el problema no era que faltaban líderes. El problema es que el corazón de ellos no quería ser transformado por Dios y no aceptaban la transformación de Dios. Vean el versículo, escuchen el versículo 13. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y sométete tú a los asuntos de Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de miles, de centenas, de cienes, de 50 y de 10. Y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviará la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. Y también todo este pueblo irá en paz en su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo el tiempo. Y el asunto difícil lo traían a Moisés. Ellos juzgaban todo asunto pequeño, y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Este capítulo se divide en estas dos partes. Versículo 1 al 12, la reunión de reunificación de Moisés con su familia. Y en el versículo 13,
hasta este capítulo, hasta este versículo que acabamos de leer, 27, habla de cómo solucionar los problemas dentro de la iglesia del Señor. En este caso del cuerpo, del pueblo de Dios. Todo esto trabaja y todo aún hoy en día los gobiernos lo usan a nivel nacional, estatal y municipal. No crean que ellos se lo inventaron. Alguien antes que ellos lo puso en práctica para una cantidad de personas de 4.5 millones de personas. Ahora, ¿fue la solución? No. Qué interesante, porque eso no fue la solución. ¿Se imaginan a Moisés? Cada detallito trayéndolo a Moisés. Moisés, yo tenía este rebaño, se me perdió una oveja y a 10 tiendas de donde yo vivo, uno está comiéndose una de las ovejas y él no tiene ovejas. Imagínense eso. Resolver situaciones como esa. Moisés, mi esposo me engañó. Le agarré su teléfono y miré lo que tenía escrito. ¿Se imaginan? Moisés, tendí mi ropa y la lavé, y cuando fui a recogerla ya no estaba mi ropa, pero una de las tribus a tal distancia están usando mis pantalones y dicen que no son los míos, que son los de ellos. Moisés, ¿tienes tiempo para hablar? Me ofendieron, me lastimaron. Yo necesito arreglar esto ahora. Imagínense cada detalle. Ahora, ¿qué vemos en todo esto? No pierdan de vista lo siguiente. Porque si perdemos de vista lo siguiente, ¿saben qué? Perdemos el piso de nuestro caminar como hijos de Dios. Tomen en cuenta, Israel ha sido libre. ¿Amén? Israel ha sido libre. Van a tomar una tierra que no es la de ellos. Dios los ha sustentado. Dios ha decidido revelarse a ellos de una manera especial. Van a la tierra prometida. Van comiendo de un alimento que desciende directamente desde Dios. Tomando de una agua que viene y representa esa agua de vida. Van mirando prodigio tras prodigio, proeza tras proeza. Y escuchen lo siguiente. ¿Qué es lo que van haciendo? ¿Van qué? Quejándose. Van quejándose. Y el consejo de Jetro a Moisés le dice, sería lo siguiente, si lo podemos decir de esa forma, en esa manera. Moisés, si sigues con la tendencia de querer estar atendiendo la necesidad de todas las personas, ellos seguirán llegando y te desgastarán, y se desgastarán ellos queriendo escuchar lo que ellos quieren escuchar y no lo que Dios les dice. Por eso les digo, ninguno de los que estamos aquí, seamos de cualquier congregación donde seamos, de cualquier iglesia donde seamos, ninguno tiene la excusa para poder decir, para aquel sí trabaja, para mí no trabaja. La palabra de Dios nos dice cuál es lo principal. ¿Cuándo perdemos el rumbo hacia dónde vamos? Perdemos el piso en todo sentido, hermanos. No tengo deseo de hablarle a la gente de Dios,
voy a vivir solamente para mí, y cuando alguien me dé un consejo que no vaya de acuerdo a lo que yo pienso, no importa lo que diga la palabra, no voy a aceptarlo. Ahora, escuchen por favor. El pueblo de Israel va a un lugar, va a una tierra que Dios va a estar con ellos. Nosotros vamos a un lugar perfecto, hermanos, perfecto, donde vive un Dios que es perfecto y único Dios verdadero. Donde las calles, dice la Escritura, que son de oro. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Me robó, me insultó. Hermanos, ¿cuál era el problema? ¿Y cuál sigue siendo el problema en el año 2026 para la Iglesia de Cristo? ¿Saben cuál es el problema? ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Vengan a mí los que están, ¿qué? Vengan a mí los que están cargados y cansados. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que hacemos? Traemos nuestras cargas a los Moisés primeramente. Ese es el primer error que cometemos como hijos de Dios, como iglesia. Porque ¿saben qué? ¿Saben qué es lo que hacemos? Cuando hay alguna dificultad, alguna lucha, lo primero que hacemos, cuando hay algún problema, lo primero que hacemos es agarrar ¿qué? El aparato ese que tenemos ahorita ahí, ¿no? Y traer nuestra necesidad a un Moisés. Traer la necesidad a alguien físicamente que no nos puede ayudar, hermanos, aún así sea el mejor siervo de Dios o la mejor sierva de Dios. Iglesia de Cristo Jesús. Cuando alguien dice me robó, me maltrató, me insultó. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Qué nos pasa? A poder decir, Señor, mis rodillas van a estar dobladas el tiempo que sea necesario, buscaré su rostro, Señor. Voy a buscar su presencia. No sé cómo solucionar esta situación, Señor, con mi trabajo. No sé cómo solucionar esta situación en la familia. No sé cómo solucionar esta situación con mis hijos. Señor, estaré de rodillas y traeré mis necesidades delante de usted, mi Padre. Y estoy seguro, Señor, que su palabra me va a decir cómo hacer las cosas. 40 años, 30 años, 20 años, 10 años, 5 años o 1 año. No determinan la madurez que tenemos en Cristo Jesús. ¿Saben qué es lo que determinan? Es que cuando alguien tiene dificultades, antes de llevarlos a alguien más, va y se dobla de rodillas y le dice, Padre, aquí estoy, porque usted lo dijo, usted me dijo que trajera mis cargas a usted, mis luchas a usted. Por eso la solución o el consejo de Jetro no trabajó. Y lo vamos a ir viendo a través de la Escritura. El problema de ellos es que no habían permitido que Dios tratara con sus corazones. Y muchos en la iglesia de Cristo Jesús a lo mejor no hemos permitido que Dios trate con nuestros corazones. Esto me lleva a un pasaje muy en particular que está en Lucas capítulo 12, versículo 13, donde una persona llegó ante Jesucristo y le dijo, Maestro, dime a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Señor, tengo este problema. Ahora, ¿el problema era la herencia?
El problema eran cosas materiales. Jesucristo les da la respuesta contundente y les dice, cuando les dice, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o repartidor? Y les dijo, mirad, guardados de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Su problema no es la herencia, su problema es su corazón. Dios no nos mandó a arreglar cosas terrenales, hermano, cuando no le creemos a Dios las cosas espirituales. Lo que pase, llegue a pasar lo que pase. Lo principal, ¿qué es? Mi corazón. Señor, trate con mi corazón. El problema es cuando queremos la solución y la salida en ese momento. Dice Dios, hijo, esto va a tomar tiempo. ¿Estás dispuesto a aceptar mis condiciones? Y cuando usted como hijo, como hija de Dios le dice, Señor, adelante. Lo que se tenga que mostrar, adelante. Wow, ¿verdad? Así que si Dios le está mostrando problemas con sus hijos, problemas en su matrimonio, problemas en su trabajo, problemas con su vecino, y ese problema pequeño, delante de Dios no es nada. Tiene un Dios, wow, es más grande que todo este universo, hermanos. Su sabiduría es incalculable. Es decir, que el problema no son las cosas. Trataron de llenar su corazón con cosas materiales y cuando no llenaron sus cosas materiales querían más cosas materiales y cuando las cosas materiales no llegaban entonces se frustraban y cuando se frustraban entonces Dios les muestra, yo no soy lo principal en tu vida, no es hacia donde vas tu propósito principal. No es el reino primeramente de mío el que buscas, son las cosas materiales las que buscan y por eso no están trabajando las cosas. ¿Cuántas parejas están así hoy en día? Buscando las cosas, ¿qué? Materiales primeramente. Creen que es lo principal. Lo principal es Dios, hermanos, en su vida. Si un varón crece como hijo de Dios, escuchen esto. Si un varón crece como hijo de Dios y le dice, Señor, wow, he sido libre, he sido perdonado, jamás se recordarán mis pecados, voy al cielo. Señor, va a poder entender que cualquier problema que pueda ocurrir en la familia, va a poder traerlo a Dios, no va a traerlo a un Moisés. O a uno de 1000, o a uno de 100, o a uno de 50, o a uno de 10 que esté encargado de 10 personas. Es más, ni siquiera va a agarrar el celular para poder hablarle a alguien. ¿Qué es lo que va a hacer? Traerlo a Dios. Nosotros como líderes, hermanos, no podemos forzar la fe en nadie. ¿Amén? No podemos forzar la fe en nadie. Y tratar de cubrir las necesidades que solamente Cristo puede cubrir. No se puede. Si está tratando de hacerlo, ¿saben qué? Va a terminar desgastado. Va a terminar desgastado en su salud. Y en vez de Dios muestra y te dice, ¿qué vas a hacer, hijo? ¿Cómo iba a terminar Moisés? Desgastado. Ahora, algo bien interesante y termino con esto. Porque están en la frontera, hagan de cuenta que están por entrar en Juárez y están por entrar al Paso. La tierra que fluye toda clase de buffet. Y están por entrar ahí. Y allí está el pueblo de Israel. Y ahora tienen líderes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y eso trabaja por un ratito. Pero cuando nos acostumbramos a ir a personas en vez de a Dios, nos va a frustrar. ¿Amén? Porque estoy acostumbrado a ir a personas. Así que de repente el que tiene problemas de los de 1000, le llama
Y dice lo siguiente, cuando le llama, no contesta el teléfono. Y le habla al de a 100 y tampoco contesta el teléfono. Y al de 50, válgame, ni uno contesta. Y entonces se desanima porque sus ojos están ¿en dónde? En las personas. No en Cristo, en las personas. Y puede tener 30, 40, 50 años. Y el detalle es que su vista y su fe está en las personas. Pero cuando va con sus problemas a Dios, ¿cómo han estado? No muy bien, pero Dios ya conoce mi situación. Entonces hay paz en el corazón, a pesar de la turbulencia que hay. Hay paz en el corazón y hay gozo en Cristo, no en la circunstancia que está pasando. En Cristo hay gozo, amén. No en lo que sucede. Hay gozo en Cristo. Números 11. Ustedes lo leen en sus casas ya. Números describe lo que Moisés dijo, porque parece que los de 1000 y los de 100 y los de 50 y los de 10 no trabajaron muy bien, porque Números capítulo 11 están allá en la orilla. Y el problema es que Moisés dice, Señor, todavía me siento cargado. Señor, estoy solo, Señor, por favor ayúdeme. Y el Señor le dice, no estás solo, yo voy a poner el mismo espíritu que tú tienes, lo voy a poner en 70 hombres que van a repartir esa carga que tú tienes. Números capítulo 11, versículo 16 en adelante, Dios pone esa carga que Moisés tiene en 70 hombres. Ahora, ¿fueron la solución los 70 hombres? No, no lo fueron. Dios los puso ahí para que pudieran esos hombres guiar al pueblo de Dios a crecer más en su relación con Dios. Pero no fueron la solución, a tal grado que después, en el tiempo de Jesús, se llamaban el Sanedrín. ¿Recuerdan qué hizo el Sanedrín? Cuando miraron al Dios en la carne, dijo, vamos a matarlo. Lo matamos y se acabó el problema. ¿Era la solución los 70? No. ¿Cuál es la solución a nuestros problemas? Hermanos, caminemos con Cristo cada día. Amén. Caminemos con el Señor cada día. ¿Por qué nos sentimos tan cargados? Porque tenemos que traer las dificultades, ¿saben qué? Primeramente a Dios antes que a las personas. Por eso la Iglesia de Cristo no es una organización. La Iglesia de Cristo no trabaja como una empresa. La Iglesia de Cristo es un organismo de piedras vivas, de piedras que le creen a Dios. ¿Y saben una de las cosas? El pastor no es el que tiene que saber más que los demás. Ustedes pueden saber más que el pastor. Ustedes pueden tomar la palabra de Dios y dice, esto dice la palabra de Dios y yo le creo a Dios. Estas dificultades, Señor, no tengo que traerlas ante las demás personas. Voy a doblar mis rodillas y voy a tomar sus promesas. Esas promesas son para mí. No son para la otra persona, son para mí, Señor. Y por eso es que estando a la orilla de la tierra prometida, pasó algo bien especial. Solamente jóvenes entraron en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque sus padres no le creyeron a Dios. Que seamos esa generación, hermanos. ¿Cuál es nuestro destino? Esta tierra. ¿Cuál es nuestro destino? Tener salud siempre.
Ese es nuestro destino. ¿Cuál es su destino? ¿Tener números a su favor? ¿Cuál es su destino? ¿Estar en tranquilidad alrededor? ¿Ese es su destino? No, nuestro destino es estar al lado de Cristo Jesús, en un lugar donde es perfecto y donde nadie, cada persona, como dice la Escritura en Apocalipsis, versículo 21, versículo 5, dice que he aquí hago todas las cosas nuevas. Ese es nuestro destino. Así que cuando hay esa dificultad, tome en cuenta que primeramente es ¿quién? ¿El reino qué? De Dios. Así que cuando primeramente es el reino de Dios, si aquella persona hace algo, no lo va a desanimar. Va a seguir hablándole a su vecino. En septiembre va a estar uno de los pastores aquí en la conferencia de pastores. Un joven llamado Houston Cano. Un joven que estaba fuera de un restaurante, deprimido, sin Cristo, y que alguien lo encontró allí, con un taller que él tenía de tatuaje, de agujerar a las personas. Y alguien le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Te invito a la iglesia y después de la iglesia vamos a comer. Houston Cano es un joven que Sheran encontró afuera de ese restaurante, sin esperanza. Y hoy en día es el pastor principal de esa iglesia. Así que lo mirarán con muchos tatuajes, donde dice, me equivoqué. Me equivoqué, pero ahora quiero servir a mi Cristo, porque alguien tomó el tiempo para poder hablar de Jesucristo a esa persona. Porque como él decía, sé a dónde voy. Sabemos a dónde vamos, amén. Y cuando sabemos a dónde vamos, no queremos ir solos. Así que, antes de traer los problemas al de 1000, o al de 100, o al de 50, o al de 10, tráigalos ¿a quién? A Cristo. Señor, no voy a decir nada, Señor, necesito crecer. Yo sé que me hace falta leer más la palabra, no la estoy leyendo. Y obvio que tengo problemas, pero Señor, tengo el libro completo. Voy a comenzar a leer lo que usted dice en cuanto a esta situación que estoy pasando. Y estoy seguro que usted me va a dirigir. Amén. Vamos orando. Padre Celestial, le damos gracias por su palabra. Gracias por ese tiempo, Señor, que nos permite estudiarla. Y gracias, Padre Celestial, por Cristo Jesús, al cual traemos nuestras cargas y nuestras necesidades. Reciba la gloria y la honra. Guárdenos de lo que hay en nuestro corazón, Señor, y confórmelo a la imagen suya, Señor. En el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, se lo pedimos, Señor. Amén.